Mi teléfono empezó a grabar audio solo todas las noches a las 3:17 y no era yo quien hablaba. Nunca pensé que revisaría grabaciones de audio a las 3 de la mañana para intentar averiguar quién estaba hablando en mi habitación mientras dormía. Todo empezó hace unas 3 semanas. Trabajo como editor de video y uso mucho el celular para grabar notas de voz cuando se me ocurre alguna idea. Normalmente grabo algo rápido y luego lo escucho al día siguiente. Una mañana estaba revisando mis grabaciones cuando noté algo raro. Había un audio nuevo. Duración, 0,42 segundos. Lo extraño era que no recordaba haberlo grabado. Pensé que tal vez lo había hecho medio dormido o sin darme cuenta. Abrí el audio. Al principio solo se escuchaba silencio. Luego un pequeño ruido. Como el sonido de alguien moviéndose en la cama. Después escuché mi propia respiración. Lo cual tenía sentido, porque el teléfono normalmente está en la mesa de noche. Pero entonces, escuché otra respiración. Me quedé quieto mirando la pantalla. La grabación continuó. Mi respiración seguía normal, como si estuviera dormido. Pero la segunda respiración estaba más cerca del micrófono. Mucho más cerca. Luego una voz susurró algo. Subí el volumen. El susurro era muy bajo, pero pude entenderlo. Decía. Todavía no. Sentí un escalofrío inmediato. Porque esa voz no era la mía. Al principio pensé que tal vez el teléfono se había activado por error. O que algún audio viejo se había mezclado. Pero entonces miré la hora de la grabación. 3:17 de la mañana. No le di demasiada importancia. Hasta la noche siguiente. Me desperté por casualidad y miré el reloj. 3:14 de la mañana. No sé por qué, pero recordé la grabación. Tomé el teléfono de la mesa de noche. Abrí la app de grabadora. Y me quedé mirando la pantalla. 3 minutos después. Exactamente a 3:17. La aplicación se abrió sola. La pantalla cambió. Y el botón rojo de grabar se presionó automáticamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. La grabación comenzó. No toqué el teléfono. No dije nada. Solo escuché. Silencio. Luego mi respiración mientras estaba acostado. Y entonces. Algo se movió en la habitación. Un sonido leve. Como si alguien estuviera caminando muy despacio. El teléfono seguía grabando. Mi respiración se volvió un poco más pesada. Como si estuviera empezando a despertarme en la grabación. Luego la voz volvió a aparecer. Muy cerca del teléfono. Todavía no. Sentí que la piel se me erizaba. Porque esa voz estaba dentro de mi habitación. Pero yo estaba completamente solo. La grabación se detuvo sola después de unos segundos. Miré la duración. 0,46 segundos. Exactamente igual que la grabación del día anterior. No dormí mucho esa noche. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontré en la grabación de la tercera noche. Porque esta vez, la voz dijo algo diferente. Y cuando lo escuché, me levanté inmediatamente de la cama. Porque el susurro dijo. Ya casi se despierta. No dormí casi nada después de escuchar esa tercera grabación. El susurro seguía repitiéndose en mi cabeza. Ya casi se despierta. Pero lo que más me inquietaba era una cosa. Si esa voz decía ya casi se despierta, entonces significaba que sabía exactamente cuándo iba a despertar. A la mañana siguiente abrí la aplicación de grabadora otra vez. Quería revisar las grabaciones con calma. Pensé que solo encontraría las 3 que ya había escuchado. Pero cuando abrí la lista, sentí que el estómago se me hundía. Había muchas más. No 3. No 5. Había 17 grabaciones. Todas hechas a la misma hora. 3:17 de la mañana. Miré la fecha de las primeras. Habían empezado hace más de 2 semanas. Eso significaba que mi teléfono había estado grabando cada noche. Y yo ni siquiera lo había notado. Mi mano empezó a temblar un poco mientras abría la grabación más antigua. Duración, 0,39. La reproduje. Silencio. Mi respiración dormido. Luego, pasos. Pasos suaves en el piso de mi habitación. Y una voz. Todavía duerme. Sentí un escalofrío. Abrí otra grabación. Duración, 0,41. Esta vez la voz dijo algo diferente. No hagas ruido. Mi respiración en la grabación cambió un poco, como si me estuviera moviendo en la cama. Luego otra voz respondió. Tranquilo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Porque ya no era una sola voz. Había 2. Revisé otra grabación. Esta era de hace 5 días.
La reproducí. Silencio. Mi respiración. Luego un susurro muy cerca del teléfono. Cada vez se despierta más temprano. Otra voz respondió. Todavía tenemos tiempo. Sentí que la piel de los brazos se me erizaba. Porque si esas voces eran reales, significaba que había personas dentro de mi habitación mientras yo dormía. Y yo nunca me había dado cuenta. Esa noche decidí hacer algo. No iba a dormir. Quería ver qué pasaba exactamente a las 3:17. Apagué todas las luces. Me acosté en la cama. Pero me mantuve completamente despierto. El teléfono estaba en la mesa de noche. La habitación estaba en silencio. Miré el reloj. 3:10 de la mañana. Sentía el corazón latiendo fuerte en el pecho. 3:14. Nada. 3:16. El teléfono vibró ligeramente. La pantalla se encendió sola. La aplicación de grabadora se abrió. El botón rojo apareció en la pantalla. Exactamente como la noche anterior. Y a las 3:17. La grabación empezó. Pero esta vez, yo estaba despierto. No me moví. Ni siquiera respiré fuerte. Esperé. Silencio. Luego escuché algo. No venía del teléfono. Venía de mi habitación. Un pequeño crujido. El sonido de alguien apoyando peso sobre el suelo. Muy cerca de la cama. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. La grabación seguía corriendo. Y entonces escuché un susurro. Pero esta vez, no venía del audio. Venía desde detrás de mí. Está despierto. Mi sangre se heló. Porque yo estaba acostado mirando hacia la puerta. Y eso significaba que la voz estaba justo detrás de mi cabeza. Otra voz respondió. No importa. Todavía no puede vernos. En ese momento el teléfono vibró otra vez. Miré la pantalla lentamente. La grabación seguía activa. Pero apareció un nuevo texto en la pantalla. Como si el teléfono estuviera escribiendo solo. Una frase empezó a formarse letra por letra. No te muevas. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. La frase continuó. Si te das la vuelta. El susurro detrás de mí se acercó más. Podía sentir algo muy cerca de mi oído. Y el teléfono terminó de escribir la frase. Ellos sabrán que puedes escucharlos. Me quedé completamente inmóvil en la cama. El susurro detrás de mí no se detenía. Todavía no puede vernos. Pero lo siente. Sentí un escalofrío recorrerme de la cabeza a los pies. El teléfono seguía grabando, aunque yo no lo había tocado. La pantalla brillaba tenuemente, y podía ver que la duración de la grabación avanzaba. Mi respiración se aceleró. No me atrevía a girarme ni a respirar demasiado fuerte. Podía sentir algo, muy cerca de mi cabeza. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje apareció en la pantalla. No te muevas. Ellos saben que estás despierto. El nudo en el estómago se hizo insoportable. Intenté mover los dedos, solo un poco, para tocar el teléfono y apagar la grabación. Pero fue imposible. Era como si algo invisible lo sujetara desde mi mano. Otra grabación comenzó a reproducirse al mismo tiempo. No era mi voz. No era un susurro. Era un murmullo colectivo, como si varias personas hablaran a la vez, en coro, justo detrás de mi cabeza. Se despertó. No podemos esperar. Tiene que verlo. Todo eso sonaba como mi propia voz mezclada con otra, como si alguien hubiera copiado mis patrones de habla. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero no salía sonido alguno. El teléfono vibró de nuevo, y un nuevo mensaje apareció. Si te das la vuelta, no habrá vuelta atrás. Sentí que la respiración detrás de mí se acercaba más. Era un aire frío, húmedo, que rozaba mi nuca. Mi mano temblorosa logró tocar el teléfono. El dedo presionó stop en la grabadora. Todo quedó en silencio, al menos por un segundo. Entonces escuché algo que me hizo desear no haber abierto los ojos. Un susurro al oído, que decía con mi misma voz. Gracias por despertarte. Giré lentamente mi cabeza. Nada. Solo la sombra de mi teléfono iluminando la pared. Pero sentí una presencia en el borde de mi cama, demasiado pesada para ser imaginación. El teléfono vibró una última vez. Un mensaje apareció. Mañana, te toca a ti enviar los mensajes. Mi corazón se detuvo. Porque entendí lo que eso significaba. No era un simple teléfono. Era un ciclo. Y yo estaba atrapado en él. Al intentar apagar la luz, escuché un pequeño clic detrás de la puerta de la habitación. Como si alguien la hubiera cerrado suavemente, sin tocarla. Y entonces comprendí. No solo estaban en mi habitación.
Estaban esperando que yo hiciera lo mismo que ellos. Me quedé paralizado en la cama. El teléfono seguía brillando, mostrando el último mensaje. Mañana, te toca a ti enviar los mensajes. Mis manos temblaban. Si esto era un ciclo, significaba que yo era la siguiente parte del mismo horror. Que si no hacía algo, terminaría atrapado, replicando exactamente lo que esas voces hacían cada noche. Pasaron los segundos más largos de mi vida. No respiraba. No me movía. Solo miraba la pantalla. Luego el teléfono vibró una vez más y apareció un nuevo mensaje, esta vez diferente. No intentes escapar. Ellos lo saben. Un frío recorrió toda mi espalda. Miré alrededor de la habitación. Todo parecía normal. La ventana cerrada, la puerta intacta, nada a la vista, excepto la sombra que parecía moverse en la esquina de la habitación. Respiré hondo. Sabía que tenía que hacer algo distinto si quería romper el ciclo. Recuerdo que levanté la voz, lo suficiente para escucharme a mí mismo. ¿Quién eres? Silencio. Luego un murmullo al teléfono. Si quieres, entender. La grabación empezó sola otra vez. Pero esta vez no era mi voz. Era una voz clara y distinta, que parecía hablar directamente a mí. Eres tú, y no lo eres. Cada noche alguien despierta y alguien más se convierte. El ciclo no termina hasta que uno reconoce que es parte de él. Mi mente empezó a girar. Yo enviando los mensajes, yo siendo la voz que susurra. De repente, el teléfono proyectó un nuevo mensaje, que apareció como texto sobre el aire, frente a mis ojos. Mira la grabación de la primera noche. La reproducí en la pantalla. Escuché el audio inicial, mis respiraciones, el murmullo, y esa frase. Todavía no. Y entonces lo entendí. No era un teléfono que grababa. No eran voces extrañas. Era yo mismo desde el futuro, atrapado en el ciclo, intentando advertirme. Cada grabación era una versión de mí tratando de sobrevivir. Miré alrededor. La sombra en la esquina desapareció. Pero un escalofrío me recorrió. Si no haces lo mismo, ellos vendrán por ti. El reloj marcaba 3:17 de la mañana. El teléfono vibró otra vez. El mensaje final apareció. Ahora es tu turno. Envía los mensajes, o rompe el ciclo, y desaparece para siempre. En ese instante, comprendí que no había forma de escapar. Si intentaba huir, el ciclo continuaría con otra versión de mí. Si seguía las instrucciones, yo me convertiría en la voz que había aterrorizado mi pasado. Paralizado, miré la pantalla. Y mientras lo hacía, escuché un susurro familiar detrás de mí. Gracias por despertar. Y por primera vez, lo supe con certeza. Siempre había estado solo, y siempre había estado allí. El teléfono dejó de vibrar. La habitación volvió a estar en silencio. Pero yo sabía que la próxima noche, a las 3:17 am, todo comenzaría de nuevo.